¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video sobre curso de física. Hoy estaremos hablando sobre las leyes de Newton y el equilibrio translacional. Bien, comencemos con este video. Antes de empezar hay que definir las leyes de Newton y para eso vamos a empezar a verlas. Primero tenemos la primera ley de Newton o ley de la inercia. Newton la define de la siguiente manera: todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que todo objeto que se encuentre en un estado ya sea de reposo o movimiento, si se le aplica una fuerza, pues puede ser obligado a cambiar ese estado. Veámoslo con unos ejemplos gráficos. Tenemos el siguiente ejemplo. Es una persona que andaba en bicicleta y choca contra unas rocas. Por efecto de inercia, el cuerpo sale disparado. ¿Esto a qué se debe? Bueno, centrémonos únicamente en el cuerpo de la persona. Aunque la bicicleta se encontraba en movimiento, su cuerpo se encontraba en reposo. Al momento de que se ve impresa una fuerza por medio de las rocas que chocan, pues obligan al cuerpo de la persona a que cambie su estado de reposo a un estado de movimiento, saliendo impulsado hacia enfrente. Veamos el siguiente otro ejemplo, quizás un poco más claro. Tenemos donde tenemos una botella que se encuentra en reposo sobre una mesa. Si a este objeto se le aplica una fuerza externa, ya que sea que lo entecojamos o le apliquemos una fuerza, pues dicho objeto caerá de la mesa, cambiando de su estado de reposo a un estado de movimiento. Y quizás un tercer ejemplo que quizás no sea muy evidente como los dos anteriores, pues tenemos por ejemplo cuando nosotros impulsamos una caja sobre el piso aplicándole una fuerza y obviamente ese objeto se mantiene en un estado de movimiento hasta que por efecto de fuerza de fricción del suelo esta se detiene y cambia a un estado de reposo. Como podemos ver, la fuerza de fricción, existe una fuerza que quizás no es poco evidente, pero existe una fricción entre el suelo y el objeto. Obviamente dependiendo del material que sea, la fuerza de fricción va cambiando. Lo que quiere decir que si no hubiera fricción entre el piso y la caja se mantendría en movimiento todo el tiempo. Ahora, este tema los vamos a ver un poco más a fondo en videos posteriores. También tenemos lo que sería la segunda ley de Newton o también llamada ley de la fuerza. Y lo expone de la siguiente manera: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nos da la siguiente fórmula: fuerza es igual a m por a. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Quiere decir que entonces puede haber un cambio de movimiento si se le aplica una fuerza externa a un objeto que ya se encontraba en movimiento, ¿ok? Vamos a verlo de la siguiente forma. Tenemos un objeto, en este caso un automóvil, que ya se encuentra a una velocidad y en movimiento. Si nosotros le aplicamos una fuerza externa, pues esa velocidad cambiará y se incrementará o cambiará su sentido, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que expone la segunda ley de Newton y esto solo es aplicable para objetos en movimiento. También tenemos el siguiente ejemplo donde tenemos una persona que empuja unas cajas que se encuentran en un carrito. Este carrito ya lleva una aceleración y mientras mayor fuerza le aplique la persona, mayor velocidad o aceleración tendrá ese objeto y también podrá cambiar en sentido. Ahora, tenemos también por último la tercera ley de Newton o también llamada ley de acción y reacción. Quizás esta es la que más se conozca por parte de las personas, ¿verdad? Y lo expone de la siguiente forma: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. O sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. ¿Esto a qué se refiere? Veamos algunos ejemplos. Tenemos una persona tirando de un poste, donde la acción es que la persona está jalando una cuerda y la reacción es la oposición a esa fuerza que ejerce el poste. Entonces, la acción es la que ejerce la persona y la reacción la fuerza que ejerce el poste a no ser jalado.
Y otro ejemplo, por ejemplo en este cohete tenemos un sistema de propulsión en la parte de abajo. ¿Qué sería la acción? Es una fuerza que se ejerce hacia abajo y provocando una reacción que sería un movimiento del cohete hacia arriba. Eso es lo que también llamamos como acción y reacción. Siempre son en sentido opuesto y son iguales, ¿ok? Y veamos, también esta ley se aplica para los cuerpos en estado de reposo. Aunque aparentemente no percibamos una fuerza aplicada, sí se están aplicando fuerzas. Por ejemplo, en este que tenemos una mano sosteniendo una manzana. La manzana está ejerciendo una fuerza hacia abajo debido a su peso, debido a la gravedad. Y la mano está ejerciendo una fuerza de acción hacia arriba debido a que está sosteniendo el peso, ¿verdad? Y como estas son iguales pero en sentido opuesto, pues estas se mantienen en equilibrio y por lo tanto no cambian su estado de reposo. Y bueno, la primera y la segunda ley de Newton ya se habían postulado anteriormente por Galileo. Y esta tercera ley de Newton pues sí es totalmente de Newton, aunque las tres se le atribuyen a Newton, pero cabe aclarar que las dos primeras ya habían sido postuladas mucho antes por Galileo. Y en concreto la relevancia de estas leyes radica en dos aspectos. Por un lado constituyen junto con la transformación de Galileo la base de la mecánica clásica. Y por otro lado, al combinar estas leyes con la ley de la gravitación universal, que será una ley que veremos en otro video, se puede deducir y explicar las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario, que también si quieren que veamos este tema de las leyes de Kepler, por favor déjenoslo en los comentarios. Continuando, vamos a hablar ahora sobre el equilibrio traslacional. ¿Y por qué el equilibrio traslacional? Bueno, aquí vamos a ver la aplicación de la tercera ley de Newton. Únicamente vamos a dedicarle un video a cada una de las leyes para poder verlo de una manera más extensa y más clara. Empecemos con esto del equilibrio traslacional. Vamos a definir dos nuevas fórmulas que realmente no son difíciles. Tenemos la sumatoria de las fuerzas en X, que es igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces las fuerzas que se apliquen sobre el eje X y las fuerzas que se apliquen sobre el eje Y siempre deben de dar un total de 0. ¿Esto para qué? Para que se mantengan en equilibrio, ¿verdad? Y el objeto se mantenga en reposo. Entonces, veamos un ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio donde tenemos una varilla que se encuentra recargada a una pared del lado izquierdo. Y también se encuentra un soporte debajo de esta varilla que lo llamaremos A. En esta varilla se están aplicando tres fuerzas: la fuerza 1 que es igual a 30 newtons, la fuerza 2 que es igual a 100 newtons y la fuerza 3 que es igual a 10 newtons. Pero observamos que la fuerza 3 tiene un ángulo de 60 grados, ¿ok? Bien, aplicando la tercera ley de Newton sabemos que como existen fuerzas hacia abajo, también existen fuerzas de reacción, ¿verdad? Y esas fuerzas de reacción siempre son contrarias o en sentido opuesto, ¿verdad? Y podemos observar que en el soporte A tenemos una fuerza de reacción que llamaremos fuerza A y la colocaré en sentido hacia arriba. ¿Eso por qué? Porque estoy observando que todas las fuerzas vienen hacia abajo. Esto es a mi criterio, esto es a criterio de cada uno. Al final, realizando los cálculos, veremos si ese sentido era el correcto o no era el correcto. Pero no se preocupen, no pasa nada, no quiere decir que se equivoquen. Al final de cuentas, de esto se trata, de nosotros postular el sentido que nosotros creamos de acuerdo a nuestro análisis. Y también tenemos la fuerza de reacción en el punto de la pared y que llamaré fuerza B. Yo la estoy declarando en sentido hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque si nosotros descomponemos la fuerza 3 en su eje X y Y, la X no se quedaría apuntando hacia el lado izquierdo. Como ya sabemos, también en videos anteriores he explicado cómo obtener las componentes de un vector. Aquí lo vamos a aplicar. En la parte superior derecha de este video estará apareciendo una etiqueta que los redirigirá a ese video.
también en la descripción les dejo los links. Y bueno, antes de empezar con los cálculos, tenemos que pasar a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Pues simplemente es expresar los vectores, pero en un sistema cartesiano de X y Y. Empezando todos los vectores en el punto central, que sería en el punto 0,0. Como podemos ver, aquí solamente los he dibujado. Tenemos la fuerza A que va hacia los positivos en Y, la fuerza B que va hacia los positivos en X, la fuerza 1 y la fuerza 2 que van hacia los negativos en Y la fuerza 3 con un ángulo de 60 grados, a la cual hay que sacarle la componente en X y la componente en Y, que ahorita vamos a ver la razón por qué. Ahora, ya teniendo este modelo de nuestro diagrama de cuerpo libre, pues empecemos con las operaciones. Y para eso vamos a usar las dos fórmulas. Tenemos aquí que la sumatoria de las fuerzas en X nos debe de dar igual a 0. Nuestro objetivo es obtener los valores de nuestras incógnitas, o sea, las fuerzas de reacción, la fuerza A y la fuerza B. Por lo tanto, tenemos que primero realizar la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, como podemos notar, tenemos en X la fuerza B, ¿verdad? Como está hacia los positivos, he dejado el signo positivo. Y también tenemos en X la componente de X de la fuerza 3, que nos quedará dirigiéndonos hacia los negativos en X. Por lo tanto, lo he colocado con un signo negativo, menos fuerza 3, su componente en X, ¿ok? Y esto debe de darnos igual a 0. Bien, entonces vamos a sacar su componente como ya sabemos hacerlo. Nos quedaría menos 10 newtons por el coseno de 60 grados. Esto es igual a 0. Y realizando las operaciones nos quedaría que la fuerza B menos 5 newtons es igual a 0. Despejando la fuerza B nos da igual a 5 newtons. Y de esta manera tenemos nuestro primer resultado de nuestra primera incógnita, de la fuerza B, que sería igual a 5 newtons para que este sistema se mantenga en equilibrio con respecto al eje X, ¿ok? Ahora hay que sacar también el equilibrio con respecto al eje Y. Y vamos a usar la segunda fórmula. La segunda fórmula nos quedaría que es la fuerza A positiva porque está hacia los positivos, menos la fuerza 1 porque va hacia abajo, menos la fuerza 2 que también va hacia abajo hacia los negativos, y menos la fuerza 3 de su componente en Y, que también quedaría hacia abajo, hacia los negativos en Y. Y esto es igual a 0, ¿verdad? Y ahora simplemente sustituimos los valores, que nos quedaría menos 30 newtons, menos 100 newtons y menos 10 newtons por el seno de 60. Ahora realizamos las operaciones, sumamos 30 y 100, nos quedaría menos 130, y obteniendo la componente en Y nos quedaría 8.6602 newtons. Ahora seguimos realizando las operaciones, nos quedaría FA menos 138.6602 newtons es igual a 0, ¿verdad? Y por último despejamos la fuerza A, que nos quedaría igual a 138.6602 newtons. De esta manera hemos obtenido la segunda fuerza de reacción. Y de esta manera nuestro sistema se encuentra en equilibrio. Como podemos ver, nuestros resultados quedaron positivos, por lo tanto nuestros sentidos son los correctos. El sentido que yo declaré son los correctos. En caso de que me hubiera salido uno negativo, pues quiere decir que mi sentido no es el correcto, sino es opuesto, ¿verdad? Y esto simplemente se escribe aquí como nota en el resultado, declarando cuál es el sentido correcto, ¿verdad? Y no se hace ninguna modificación ni en el diagrama de cuerpo libre ni en las operaciones. Todo queda igual. Solamente se hace la aclaración al final. Y eso es todo para el equilibrio traslacional. También existe el equilibrio rotacional, pero aquí no lo veremos. Voy a hacer un curso dedicado a estática donde ya entraremos más a fondo sobre esto de los temas del equilibrio, y ahí hablaremos también sobre el equilibrio rotacional y veremos un poco más complejo estos temas. Y bueno, hasta aquí hemos llegado a este video. Por favor te recuerdo que te suscribas, comparte con tus amigos, danos un like si el contenido de este video te ha sido útil y te ha parecido interesante, y síguenos en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook, y ahora también nos encontramos en Google+. Por favor, déjanos tus comentarios, sugerencias o peticiones de cualquier tema. Y por este momento sería todo. Nos vemos hasta el próximo video.